Profe, buenos días. Buenos días, Jimena. ¿Sabes si ya se va a conectar Carmen? Yo le mandé el link pero no me contestó. No sé, profe. Bueno, Solo estamos las dos, profe, en su clase. 3. Y el compañero Eras también, pero no sé si se conecte. Mm, Y a ver si es que le ubico a este compañero Eras. En alguna otra materia si está con él, con Eras. ayer nos dijo la profe que también estaba, pero no se conectó. No se conectó. Ajá. O sea, es más, no sé, profe, porque en el anterior módulo no Ajá. asistió más que a dos, tres clases. Ah, tampoco continuó. Ya, ya. No. Bueno, bueno, vamos a trabajar con este libro que les estoy compartiendo. Y les voy a compartir también en el grupo. Como no hay un grupo, vamos a usar el mismo grupo de matemáticas. Ahí les voy a poner el nombre, el PDF de este libro. Tengo acá. Lo tengo acá. Listo, ya tiene entonces en el grupo en WhatsApp está el libro que vamos a utilizar para que se lo baje. Cristina, usted ya tiene el libro, ¿verdad? ¿No lo borró?
Cristina. Sí tengo, ¿Tiene el libro? profe, libro. ¿Sí tiene? Sí tengo, profe, libro. Bueno, muy bien. No, no le borré. Sí, sí, tengo. Sí, sí, profe. Sí Listo. tengo. Bien, vamos a empezar. Qué pena esta Carmen, desde el primer día no se conecta y después no se iguala. Insístale, por favor, Jimena, porque Carmen sí necesita estar desde el primer minuto, Ya, profe, ahorita le voy a llamar. por favor. Pero si ya puede, ya enseguida se entra, dijo. Bueno, entonces que se iguale después con el video por lo mismo, por lo menos. Y vamos a revisar entonces qué es la estadística, qué son las tablas de frecuencia, qué son las distribuciones de frecuencia, algunos gráficos, cuáles las medidas numéricas, qué tipos de medidas hay, la presentación y el análisis de datos, y aquí profundizaremos con medidas de tendencia central y con medidas de posición. En el segundo módulo, porque esta estadística tiene dos módulos, en el segundo módulo se verá principalmente lo que es probabilidades. Entonces, en este veremos lo que es estadística hasta las medidas de tendencia central. Vamos a empezar entonces con algunos conceptos que son importantes tenerlos claro en estadística. ¿Qué es la estadística? Hay que diferenciar las palabras estadística de estadísticas. Cuando es plural, se refiere a la información, a los datos, al levantamiento de información. Esas son estadísticas. Y cuando es la ciencia, es en singular, estadística. Entonces recuerde, hay que hablar correctamente. No puede decir en la materia de estadísticas, no, es en la materia estadística. Y también cuando dice las estadísticas levantadas o analizadas, ahí sí está bien con plural. No puede decir la estadística analizada, no, son las estadísticas analizadas. Eso principalmente que partiendo de cómo pronunciar correctamente este término. ¿Qué es la estadística? En este aprendizaje lo que vamos a plantearnos como objetivo, primero mencionar diversas formas en las que se puede usar la estadística. Luego conocer las diferencias entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Luego vamos a ver también cuál es la diferencia entre una muestra y una población. Es importante también esta diferencia, qué es una población y qué es una muestra. A continuación, distinguiremos lo que es una variable cualitativa de una cuantitativa, una variable discreta de una variable continua. Y también veremos lo que son los niveles de medición. Bien, empecemos. ¿Por qué se debe estudiar estadística? Por favor, colabore con la lectura, Jimena. Si se revisa el plan de estudios de la universidad, se dará cuenta que varios programas universitarios incluyen la estadística. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las diferencias entre los cursos de estadística que se imparten en la Facultad de Ingeniería
los departamentos de Psicología o Sociología en la Escuela de Artes Liberales y la Facultad de Administración. La diferencia principal consiste en los ejemplos que se utilizan. El contenido del curso es el mismo. En la Facultad de Administración, el interés son cuestiones como las utilidades, las horas de trabajo y los salarios. A los psicólogos les importan los resultados de las pruebas y a los ingenieros la cantidad de unidades que fabrica determinada máquina. No obstante, en los tres casos el interés se centra en el valor típico y la variación que experimentan los datos. También existe una diferencia en el nivel de los cálculos matemáticos que se requieren. Un curso de estadística para ingenieros incluye el cálculo. Los cursos de estadística en las facultades de administración y pedagogía por lo general se imparten desde el punto de vista de las aplicaciones. Si usted ya estudió álgebra en la escuela secundaria, manejará adecuadamente la matemática que se emplea en el texto. Entonces, ¿por qué se requiere la estadística en muchas empresas importantes? La primera razón consiste en que la información numérica prolifera por todas partes. Revise los periódicos USA Today, revistas de noticias, revistas de negocios, revistas de interés general, revistas para mujeres o revistas deportivas. Y quedará abrumado con la cantidad de información numérica que contiene. Muchas gracias. Entonces, primero, hacer hincapié en que en todas las carreras se requiere hacer análisis de la estadística o hacer análisis de los números encontrados, que serían las estadísticas. Usted va a encontrar en la prensa, en las revistas, en los medios televisivos, en los informativos, siempre le están dando porcentajes, estadísticas. ¿Por qué decimos que que lo que pasan en los noticieros son estadísticas, Cristina? Lo que vemos en los noticieros cuando nos dan una cifra, ¿son estadísticas o es estadística? ¿Qué opina Cristina? ¿Eso es estadística o son estadísticas? Pongan atención, por favor. A ver, Jimena. Lo que nos dan en las revistas son estadísticas. De acuerdo. Por favor, Cristina. Las cifras, los números, los conjuntos de valores son estadísticas. La ciencia, Estadísticas. la ciencia es estadística. Estadísticas, Esa profe. primera aclaración, por favor, mis estudiantes que sepan diferenciar. Son estadísticas. De acuerdo, de estadísticas. Son estadísticas, profe. Bueno, sigamos. Ejemplos. ¿Por qué estudiar estadística? El incremento promedio del ingreso familiar semanal entre 1982 y 1984 fue de $8,32 de enero 2009 a enero 2010. Esa sería una cifra que estudia la estadística, pero estas cifras serían estadísticas. Todas estas cifras son estadísticas. Carmen, en el grupo está compartido el libro, por favor, si es que se baja y si quiere abrirlo. En el grupo de WhatsApp está compartido el libro y el sílabo. Ya, gracias, profe, ya le bajo.
Ustedes pueden leer con más detenimiento toda esta parte que es informativa, pero vamos a ir avanzando un poquito más rápido aquí en el aula. Nos vamos al 1.3 que dice qué se entiende por estadística y nos va a ayudar en la lectura Cristina. No se le escucha nada, Cristina. Parece que su internet está bien bajito. A ver, Carmen, por favor, usted ayúdenos. Carmen, lea qué se entiende por estadística. Ya, profe. ¿Qué se entiende por estadística? ¿Cuál es la definición de estadística? Nos topamos con ella en el lenguaje cotidiano. En realidad, posee dos significados en su acepción más común. La estadística se refiere a información numérica. Algunos ejemplos son el sueldo inicial de los graduados universitarios, el número de muertes que ¿Qué se provocó el entiende por alcoholismo el año estadística? pasado. ¿Cuál es la definición de estadística? Nos topamos con ella en el lenguaje cotidiano. En realidad, posee dos significados. En su aceptación más común, la estadística se refiere a información numérica. Algunos ejemplos son el número de muertes que provocó el año pasado. El cambio en el Está mala la señal, Cristina. industrial Dow Jones Está mala la señal de Cristina. Continúe, Carmen, por favor. Profe, del principio, No, desde algunos no me- ejemplos algunos ejemplos son. ya. Algunos ejemplos son el sueldo inicial de los graduados universitarios, el número de muertes que provocó el alcoholismo el año pasado, el cambio en el promedio industrial Dow Jones de ayer a hoy y la cantidad de cuadrangulares conectados por los Cachorros del Chicago durante la temporada 2010. En estos ejemplos, las estadísticas refieren un valor o un porcentaje. Otros ejemplos incluyen: el automóvil típico en Estados Unidos viaja 17.858 kilómetros al año. El autobús 15.049 kilómetros cada 12 meses y el camión 22.433 kilómetros anuales. En Canadá, la información correspondiente es de 16.687 kilómetros en el caso de los automóviles, de 31.895 en el caso de los autobuses y de 11.264,60 en el de los camiones. El tiempo promedio de espera para asesoría técnica es de 17 minutos.
La longitud promedio del ciclo económico de negocios desde 1945 es de 61 meses. Gracias. Todos estos ejemplos constituyen estadísticas. Una colección de información numérica recibe el nombre de estadísticas. Ya como yo hago hincapié en esto. Esto es plural. Estadísticas. Estas estadísticas se pueden graficar. Ya vamos a trabajar conjuntamente con una hojita de Excel. Tengan abierta una hoja de Excel. Y vamos a trabajar con ella. Vamos al significado, a la definición de estadística como ciencia. Estadística, ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Entonces hablamos de un levantamiento. Cuando dice recoge es hacer levantamiento de datos y encuestas, consultas, preguntas. Eso es recoger datos. Organizarlos es clasificarlos, subirlos a una herramienta informática. Presentarlos es ponerlos en cuadros, para hacer selecciones, para hacer filtros. Analizarlos es interpretar o decir qué es lo que significan los datos que tenemos en los cuadros. Eso es analizar e interpretar. Pero la estadística no termina ahí. La estadística propicia una toma de decisiones eficaz. Con esa presentación de datos que ya se convierte en información muy útil, se puede tomar decisiones. Para eso sirve la estadística, para poder al final tomar decisiones. No solamente para almacenar y almacenar y amontonar, sino para tomar decisiones. Es el fin último de la estadística, la toma de decisiones. Para llegar a la toma de decisiones, recogemos, organizamos, presentamos y analizamos e interpretamos datos. Entonces, Carmen, si yo pregunto, ¿para qué se hace estadística? ¿Para qué se aplica la ciencia estadística? ¿Para qué sirve la estadística? Al final, ¿para qué será? Tomar decisiones. Para la Más toma de eficaces. decisiones, exactamente, más eficaces. Para eso sirve. Al final de cuentas, este es el objetivo principal de la estadística, la toma de decisiones eficaces. Bien. Ahora, ¿qué tipos de estadística hay? Hay dos tipos. La estadística descriptiva, analicen, verán, pongan atención. Son los métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Recuerden que esa es la estadística descriptiva. Son los métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Pero también hay la estadística inferencial, que son los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra. Aquí lo que hacemos es determinar
una propiedad de una población. O sea que primero hacemos estadística descriptiva sobre una muestra y luego con la estadística inferencial se determina que la información de la muestra es aplicable a la población. Pero aquí ya no necesitamos conocer cuál es la diferencia entre población y muestra. Entonces, vamos a analizar cuál es la diferencia. Población es el conjunto de individuos u objetos de interés de todos los individuos u objetos de interés. Por favor, va a leer este párrafo, Jimena. Preste atención a las palabras población y muestra. Preste atención a las palabras población y muestra en la definición de estadística inferencial. Con frecuencia hacen referencia a la población de 308.8 millones de personas que viven en Estados Unidos o la población de 1.310 millones de habitantes de China. No obstante, en estadística, la palabra población posee un significado más amplio. Una población puede constar de individuos como los estudiantes matriculados de la Universidad Estatal de Utah, los estudiantes de contabilidad 201 o los presidentes de las compañías de Fortune 500. También puede consistir en objetos tales como las llantas Cobra GT producidas en Cupertino y Rubber Company en la planta de Findal, Ohio. Las cuentas por cobrar al finalizar de octubre por Lawrence Plastic o los reclamos del seguro del automóvil archivados durante el primer trimestre del 2010 en la Oficina Regional del Noreste de State Farm Insurance. Las medidas de interés podrían ser los resultados en el primer examen de los estudiantes de contabilidad 201, el desgaste de la banda de rodamiento de los llantas Cooper, el monto de dólares de las notas por cobrar de Lawrence Plastic o la cantidad de reclamos del seguro del automóvil en State Farm. De esta manera, desde una perspectiva estadística, una población no siempre tiene que ver con personas. Bien, entonces quiero que pongan atención a esta última oración. De esta manera, desde una perspectiva estadística, una población no siempre tiene que ver con personas. Simplemente la población es el universo, es el conjunto completo de algún fenómeno que queremos analizar. Podemos decir, por ejemplo, la cantidad de vehículos de la ciudad de Quito. Esa es la población. Todos los vehículos de Quito. Esa es la población. Podemos decir la cantidad de celulares de la provincia de Pichincha. Esa es la población. Ya son todos los objetos, todos los individuos o todos los animales podría también analizarse, que son el interés de nuestro análisis. Entonces, cuando hablamos del interés del análisis, es importante que cada uno de ustedes sepan que podemos aplicar estadística a muchos fenómenos, a cualquier suceso. Entonces, el conjunto completo de esas observaciones va a ser la población.
A diferencia de esto, la muestra es solamente una porción de la población de interés. Yo puedo decir, los autos de la ciudad de Quito pero solo los de color rojo. O puedo decir, a ver, los autos de la ciudad de Quito voy a sacar voy a hacer un análisis de 1000 autos. Esos 1000 autos Profe, creo que se le fue la señal, o es solo a mí. y queremos, No se escucha, profe. ya volvió, ya me Sí, sí, escuchan. sí. Sí, se está cortando. Y ok. Estaba diciéndoles que yo puedo decir, necesito que la muestra sea representativa de la población. Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, la población económicamente activa de la ciudad de Quito, que serían las personas que pueden trabajar, que están en edad de trabajar, digamos, son 1 millón de personas. Y yo quiero sacar una muestra para hacer un estudio, quiero hacer una encuesta. Entonces yo tengo que decir, a ver, para que sea representativo, si yo pregunto a 10 personas, 10 personas puede ser insuficiente. Si pregunto a 100 personas puede ser insuficiente. Si pregunto a 1000 personas podría ser demasiado. Entonces, hay una fórmula que se aplica para encontrar el tamaño de la muestra. Eso vamos a ver luego, pero quiero que ahora ya tengan el concepto claro. La fórmula la vemos luego y es más, existen algunas aplicaciones en línea que nos permiten hacer eso, en la que entran algunas variables, como el margen de error, la aceptabilidad. Pero eso lo vemos luego. En ese momento quiero que tengan claro que calcular el tamaño de una muestra o encontrar una muestra es buscar una cantidad, un subconjunto de la población que represente a la población. ¿Por qué creen que se tiene la necesidad de encontrar muestras y no se hace directamente a la población el análisis? ¿Qué piensa usted, Carmen? ¿Por qué cree que es necesario esto de estar buscando muestras y no hago el análisis directo a la población? Para encontrar el resultado más eficiente. ¿Qué dice Jimena? Eh, o sea, sí, lo que dice Carmen, pero es para eso y para agilitar el proceso de... ¿Qué dice Cristina? Mm, Para, para sacar algo concreto y Ya, definir el están bien. objetivo. En pocas palabras, es por facilidad, porque sería muy complicado estar haciendo las preguntas al millón de personas. Simplemente se calcula el tamaño de la muestra y se hace el análisis tal vez a unas 150, 200 personas, que es mucho más fácil que hacer al millón. O sea, es por facilidad, por gastos, por tiempo,
por acceso que se escoge una muestra en lugar de toda la población. Aquí en el texto van a encontrar algunos ejemplos. Que ustedes los pueden leer más tranquilamente fuera de la hora de clase. Mi interés es seguir avanzando en estos temas. Acuérdense que hasta aquí hemos visto la diferencia entre estadística y estadísticas, la diferencia entre la diferencia entre muestra y población, la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Veamos si se acuerdan. ¿Quién me dice la diferencia entre estadística y estadísticas? Estadística se refiere a información numérica y estadísticas se refiere a los datos, como por ejemplo nos puso en las noticias que, que dan los porcentajes, entonces eso sería estadísticas, porque dan un porcentaje. Sí, esa parte de estadísticas está bien, pero estadística, en cambio, es la ciencia, ¿no? Es la ciencia que estudia. Sí. Es la ciencia que estudia esta información. Y estadísticas es la información misma. ¿Cuál es la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial? Jimmy. En la estadística descriptiva se usaban métodos para organizar una determinada población y en la inferencial son los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población. En base a... En base a la información de una muestra. Entonces quiero que esté claro, que no necesiten ustedes leer, solo quiero que comprendan. La estadística descriptiva prácticamente es el levantamiento de información, el análisis, tabulación y todo eso. O sea, es lo típico. Sobre una muestra. Eso nomás avanzaríamos más. Sobre una muestra. En cambio, la inferencial es tomar esa información de la muestra y asignarle como que fuera de la población. Alguna propiedad dada se le asigna a toda la población. Eso es hacer una inferencia. Entonces, inferenciar es llevarle de lo particular a lo general. Podríamos decir que es generalizar la información de una muestra hacia una población. Así puede ser más fácil aprenderse esto. La estadística descriptiva hace todo ese proceso sobre una muestra. Recoge, clasifica, analiza información de una muestra. Mientras que la estadística inferencial generaliza la información de la muestra hacia la población. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra, Carmen? Con sus propias palabras. Población es donde que le hace como investigaciones, pero a toda la población. Pero población es La- a toda la población, o sea, no puede usar la misma palabra que quiere definir. a todos los individuos serían como. Ya. También la muestra es
Es, es la facilidad para poder calcular. Busca, o sea, uno busca una facilidad. Es una parte de la población. No se haga problema. O sea, la población son todos los individuos que nos interesa analizar y la muestra es un subconjunto, es una parte. Así de sencillo. Ahora vamos a algo que es un poquito más elaborado, pero igual es fácil. Los tipos de variables. Esos son los tipos de variables que existen. Las cualitativas y las cuantitativas son los dos grandes grupos. Dentro de las cualitativas tenemos como ejemplos marcas de PCs, marcas de automóviles, estado civil, color de cabello, color de ojos. ¿Qué característica sacan ustedes como conclusión de estos ejemplos? ¿Qué será una variable cualitativa? Si le pongo de ejemplos marcas de PCs, estado civil, color de cabello, color de ojos, marca de automóvil, marca de celular, Son las características. son características, pero algo más, que no son cuantificables, no son medibles. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el estado civil soltero valga 0 y el estado civil casado valga más, valga 1, el divorciado valga 2. No, no tienen valores, son solamente cualidades. Yo no puedo decir colores de autos, y decir que el rojo vale 1, que el negro vale -2. No, son colores, son calidades nomás, pero no tienen una relación entre ellos, que una es mejor, que otra es peor, o que valen numéricamente algo, igual el color de cabello. En cambio, pasamos al otro grupo, las cuantitativas. Estas sí son medibles, son números, son contabilizables. Tenemos, por un lado, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Los ejemplos de discreta: los hijos de una familia, los tiros en un hoyo de golf, los aparatos de televisión que se poseen. ¿No es cierto? Esos son números, en cambio. Hijos de una familia, 1, 2, 3, 4, son números. Tiros de un hoyo, 20, 30. Aparatos de televisión, 0, 1, 2, son números. Y las continuas, el monto del impuesto sobre la renta, el peso de un estudiante, la cantidad de agua que ha llovido en un periodo. ¿Cuál es la diferencia entre discretas y continuas? Carmen, viendo los ejemplos, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir la diferencia? Solo viendo los ejemplos, ¿cuál es la diferencia entre variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas? Se puede decir que en la discreta es como que se puede contar con más facilidad la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de hijos y todo eso. En cambio, en la continua es cuantificable, pero se requiere de algún método para hacerlo. Muy bien. ¿Qué conjuntos de números utilizamos para cada uno de estos? A ver,
Le devuelvo la pelotita a Carmen. ¿Qué conjunto de números utilizo para las variables discretas y qué conjunto de números utilizo para las variables continuas? Recordando las matemáticas básicas. En la discreta podemos utilizar lo que son los números naturales, que se pueden contar desde el 1 hasta el infinito. En cambio, en cuantitativa continua, ya vienen con decimales periódicas y también pueden ser no periódicas. Ya, muy bien. Pero también está incluidos los naturales, o sea que son los reales. Porque yo no es que me voy a saltar el 1, yo puedo tener ahí solo monto del impuesto, salió cerrado 1000, también vale. Yo no puedo decir que tiene que ser de ley con decimales. También me puede salir un valor discreto dentro de un continuo. Entonces, los conjuntos de números. Mire, acuérdese que los naturales no incluyen al cero. Entonces, necesito incluir, y quién sabe que yo tenga en algunos casos negativos. Podría ser que tenga negativos. Entonces, tengo que utilizar los enteros, no solo los naturales. Porque alguna variable podría ser negativa. No puedo asegurar que siempre la discreta es positiva, podría tener discretas negativas. Este rato no me viene a la mente un ejemplo, pero sí puede darse con números discretos que los valores sean negativos. Entonces no puedo usar solo los naturales, sino los enteros en general. Y las continuas son los reales, los reales. Recuerden eso. Recuerden eso porque en la evaluación será tomado en cuenta, ¿no? Ustedes cuando estudien pueden leer esto con detenimiento y comprender más explicadamente el tema. Pero ahora me interesa entrar a otro concepto que pocas veces se lo aborda, que son los niveles de medición. Para revisar los niveles de medición, vamos a pedir que nos ayude con la lectura Jimena, Los por datos se favor. clasifican por niveles de medición. El nivel de medición de los datos rige los cálculos que se llevan a cabo con el fin de resumir y presentar los datos. También determina las pruebas estadísticas que se debe realizar. Por ejemplo, en una bolsa de M&M hay lunetas de 6 diferentes colores. Suponga que asigna el 1 al café, el 2 al amarillo, el 3 al azul, el 4 al naranja y el 5 al verde, y el 6 al rojo. Sume la cantidad de lunetas que hay en una bolsa, las divide entre el número de lunetas e informa que el color promedio es 3.56. Divide entre el número de lunetas, significa que el color promedio es azul o anaranjado. Desde luego que no. Otro ejemplo. En la pista de una escuela secundaria hay 8 competidores. Para la carrera de 400 metros, para indicar el orden en que se llegan a la meta, Siga. dice que la medida es de 4.5. ¿Qué revela este promedio? Nada. En ambos casos no se empleó adecuadamente el nivel de medición. De hecho, existe 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La medición más baja o más primaria corresponde al nivel nominal. La más alta o el nivel que proporciona la mayor información relacionada con la observación es la medición de razón. Bien, gracias. Entonces, ¿cuáles son los 4 niveles de medición que existen? Cristina.
El nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Muy bien. Por favor, lea lo que es lo que son los datos del nivel nominal. Datos de nivel nominal. En el caso del nivel nominal de medición, las observaciones acerca de una variable cualitativa solo se clasifican y se cuentan. No existe una forma particular para ordenar las etiquetas. Gracias. Entonces, cuando nosotros observamos variables cualitativas, estamos haciendo mediciones de nivel nominal. Solamente podemos decir, hay 8 rojas, hay 20 cafés, hay 50 azules, pero que sea roja, que sea café o sea azul, no significa nada. Ese es el nivel nominal, cuando la variable es cualitativa. Estamos aplicando nivel nominal. Ahora, ¿qué pasa con el nivel ordinal? Carmen. Datos del nivel ordinal. El nivel inmediato superior de datos es el nivel ordinal. La tabla 1.1 contiene las clasificaciones que los alumnos del profesor James Brunner le otorgaron después de un curso de introducción a las finanzas. Cada estudiante de clase respondió la pregunta. En términos generales, ¿cómo clasificas al profesor del curso? La clasificación variable. Califica. Lea bien, por favor, Carmen. ¿Cómo calificas? Sí, perdón. En términos generales, ¿cómo calificas al profesor del curso? La calificación variable ilustra el uso de la escala ordinal de medición. Una calificación es más alta o mejor que la siguiente. Superior es mejor que bueno. Bueno es mejor que promedio, etc. Sin embargo, no es posible distinguir la magnitud de las diferencias entre los grupos. La diferencia entre superior y bueno es la misma que entre malo e inferior. No es Eso es posible. pregunta, no. Es una pregunta. La diferencia entre superior y bueno es la misma que entre malo e inferior. No se sabe, no es posible afirmarlo. Diga. No es posible afirmarlo. Si sustituye 5 por superior y 4 por bueno, concluirá que la calificación superior es mejor que la calificación bueno. Pero si suma una calificación de superior y una de bueno, no espere que el resultado tenga significado. Además, no debe concluir que la calificación de bueno, calificación de 4, sea necesariamente dos veces más alta que malo, de calificación 2. Solo tendrá claro que la calificación bueno es mejor que la calificación malo, no en qué grado es mejor. Ya, entonces, Tabla. el nivel ordinal es un poquito más numérico, pero no es completo. Es un poco más numérico que el nivel nominal, porque el nominal solamente tenemos cualidades que no tienen relación entre ellas, una relación numérica o un peso numérico. En el nivel ordinal se puede dar una jerarquía, puede haber un orden. Aquí, superior
es mejor que bueno, bueno es mejor que promedio, promedio es mejor que malo y malo es mejor que inferior. En la nominal no podemos decir que rojo es mejor que azul, nada. Simplemente sabemos que están ahí y podemos contar cuántos hay de cada uno. En la ordinal, por lo menos sabemos que las escalas tienen jerarquía. Unas son mejores que otras. Eso es un nivel ordinal. Hasta aquí sí está claro, por favor. Nos faltan 2 niveles más, pero necesito saber que estos dos que ya hemos visto están comprendidos. Diferencia entre nominal y ordinal, Cristina. Que, que el ordinal es por jerarquías que se puede ver si es malo o bueno. En cambio, en el nominal no se puede clasificar por jerarquía, sino solo se ve lo que está ahí y ya. Bien, muy bien. Vamos al siguiente nivel. Por favor, ayúdenos, Jimena. Datos de nivel de intervalo. El nivel de intervalo de medición es el nivel inmediato superior. Incluye todas las características del nivel ordinal, pero además la diferencia entre valores constituye una magnitud constante. Un ejemplo de nivel de intervalo de medición es la temperatura. Suponga que las temperaturas altas durante 3 días consecutivos de invierno en Boston son de 28, 31 y 20 grados Fahrenheit. Estas temperaturas se clasifican fácilmente, aunque además es posible determinar la diferencia entre ellas, gracias a que un grado Fahrenheit representa perdón, una unidad de medición constante. Diferencias iguales entre dos temperaturas son las mismas sin importar su posición en la escala. Es decir, la diferencia entre 10 y 15 grados Fahrenheit es de 5. La diferencia entre 50 y 55 grados también es de 5. Es importante destacar que 0 es un punto más en la escala. No representa la ausencia de estado. 0 grados Fahrenheit no representa la ausencia de calor, sino sencillamente el hecho de que hace frío. De hecho, 0 grados Fahrenheit equivale aproximadamente a 18 grados en la escala Celsius, a menos 18, perdón. Otro ejemplo de escala de intervalo de Gracias, Grace. medición. Tengan en cuenta que en el nivel de intervalo, por favor, tengan muy en cuenta que el 0 es un punto más en la escala. No representa ausencia de estado. El 0 en el nivel de intervalo no representa ausencia de estado. Y ahora nos va a ayudar. Bueno, aquí hay un ejemplo numérico con las tallas. Otro ejemplo. Lea esto para comprenderle el cuadro nomás. Otro Jimé. ejemplo de escala de intervalo de medición consiste en las tallas de ropa para dama. Enseguida se muestran datos referentes a diversas medidas de una prenda de una mujer Caucásica. caucásica típica. Entonces son tallas. Estos son pulgadas. ¿Por qué razón la talla es una medición de intervalo? Observe que conforme la talla cambia 2 unidades, por ejemplo, la talla de 10 a 12, o de 24 a 26,
cada medida aumenta 2 pulgadas. De 24 a 26 pasa de 48 a 50. La cintura de 40 a 42. La cadera de 51 a 53. Y el paso de 10 a 12, de 34 a 36, de 26 a 28, de 37 a 39. Dice que por cada talla que se aumenta, las medidas aumentan 2 pulgadas. O sea que los intervalos son los mismos. O sea que son constantes las diferencias de talla a talla. Si yo me salto 2 tallas, yo aquí espero también que haya 4 pulgadas de diferencia. Si utilizo una diferencia de 3 tallas, aquí voy a tener 6 pulgadas de diferencia. A eso se refiere, o sea que es constante la diferencia. Es constante la diferencia. Pero es importante saber que no existe un punto cero natural que represente una talla. Bueno, es en el caso de las tallas, no hay un cero que diga sin talla. Ahora, ¿qué pasa con el nivel de razón? Vamos a comparar con el nivel de razón. Por favor, lea, Carmen. Datos del nivel de razón. Todos los datos cuantitativos son registrados en el nivel de razón de la medición. El nivel de razón es el más alto. Posee todas las características del nivel de intervalo, aunque además el punto cero tiene sentido y la razón entre dos números es significativa. Ejemplos de la escala de razón de medición incluyen salarios, unidades de producción, peso, cambios de precios de las acciones, la distancia entre sucursales y la altura. El dinero ilustra bien el caso. Si tienes $0, entonces no tiene dinero. El peso constituye otro ejemplo. Si el cuadrante de la escala de un dispositivo correctamente calibrado se ubica en 0, entonces hay una ausencia total de peso. La razón entre dos números también resulta significativa. Si Jim gana $4,000 anuales vendiendo seguros, 40,000. 40,000, sí, $40,000 anuales vendiendo seguros, y Rob gana 80,000 al año en el negocio de los automóviles, entonces Rob gana el doble de lo que gana Jim. Bien, gracias. Acuérdense de estos nuevos datos entonces. Primero, todos los datos cuantitativos son registrados en el nivel de razón de medición. Los datos cuantitativos son registrados en el nivel de razón de la medición. El nivel de razón nos sirve entonces para registrar datos cuantitativos. Si los datos son cualitativos, ¿en qué nivel registramos? Cristina, si los datos son cualitativos, ¿qué nivel de medición utilizamos? El, el nivel, el nivel de y el nivel de intervalo. Cuando los datos son cualitativos, utilizamos el nivel nominal. Cuando son cualitativos, cuando son colores, rojo, verde, azul.
utilizamos el nivel nominal. Cuando los datos son cuantitativos, Cristina mismo, cuando los datos son cuantitativos, ¿qué nivel utilizamos? ¿Qué nivel de medición? El nivel de razón. Muy bien, El nivel de razón. gracias. Aquí está un cuadro resumen de los niveles de medición. Por favor, lo tienen que repasar, comprender y aprender. Repasen haciendo la autoevaluación que está en el libro, en la página 13. Y van a hacer el primer deber. Van a presentar, puede ser en una hoja Excel, estos 4 ejercicios. Eso puede ser para la próxima clase, que es el día viernes, ¿verdad? Sí. Y para el día martes, quiero que hagan un pequeño resumen de lo que es la ética y la estadística. Eso para el día martes. La ética y la estadística. Entonces leen esto y hacen un resumen de un párrafo nada más. Luego tenemos 1.8 aplicación en la computadora. No vamos a hacerlo porque vamos a hacer nosotros en hoja electrónica. No vamos a hacer este ejercicio en el Minitab que nos recomienda, sino que haremos luego en Excel, pero no todavía. Aquí pueden ustedes revisar nuevamente la información, reforzar los conocimientos para que estén más seguras de su aprendizaje. Bien, ahora vamos a ver, en cambio, lo que son las tablas de frecuencia y las distribuciones de frecuencias. Para eso vamos a abrir la hoja electrónica, una hojita Excel. Yo también voy a abrir aquí una hoja Excel.
Primero vamos a aprovechar de la función aleatorio entre que nos facilita el Excel para generar unos datos de forma aleatoria, como dice la función. Cuando ustedes tengan que presentar trabajos donde no le exijan que haga la encuesta, sino que solamente haga simulador, les va a ser muy útil lo que vamos a hacer este rato. Pero en la vida real, usted sí tiene que hacer las encuestas. Tiene que obtener información válida, real. Por ahora lo que vamos a hacer es una simulación en una hoja nueva. Vamos a suponer que hacemos la observación a la población de los restaurantes. Dice, vamos a hacer una observación de los precios en los restaurantes. Y digamos que es de toda la ciudad de Quito. Y haciendo los cálculos, digamos que nos salen que debemos observar a 500 restaurantes, que 500 representan a todos los, digamos que son en total unos 500,000. Pero haciendo los cálculos decimos que hay que hacer la encuesta a 500. Vamos a generar aquí un simulador de 500 datos. Para eso utilizo la función aleatorio entre. Voy a decir que he encontrado precios desde 50 centavos, precios de productos en los restaurantes. Digamos que hay desde 50 centavos hasta, digamos que hay de $40. Y doy enter. Y me sale un número aleatorio, al azar, entre 7, me salió en este caso 7, a ustedes pueden salir cualquier valor. Es un aleatorio entre 50 centavos y $40. Y como digo que el tamaño de mi muestra es de 500, esto le copio hasta la fila 500. Si me hubiera dicho que el tamaño de la muestra es 440, me quedaba aquí. Pero como el tamaño de la muestra me salió que es de 500, le llevo hasta el 500. Prácticamente aquí voy a ver yo el tamaño de la muestra. Estoy viendo el tamaño de la muestra. Estoy creando un simulador con un número de observaciones que tiene que ser el resultado del tamaño de la muestra. Aquí prácticamente no está el tamaño de la población, sino de la muestra en este número. En lo que está aquí adentro, sí están los parámetros para toda la población, entre 50 centavos y $40. Ahí sí está toda la población. Pero para el estudio, yo solamente escojo 500. Ahora bien, yo necesito que esto me quede ya como una constante, porque si yo muevo, hago algún cambio, todos estos números van a cambiar. Pero yo no quiero que cambien, quiero que se queden fijos. Como quiero que se queden fijos, les marco, les copio, control C, y les pego, pero pegado especial, con clic derecho del mouse, pegado solo valores. Una vez que está pegado, y aquí están números, ya no está la fórmula. Una vez que los tengo así, los ordeno. Voy a ordenar de menor a mayor. Marco el primero y me voy hasta el último. Ay, se me fue. Escape.
Me voy hasta el 500 y lo marco. Ahora voy a ordenar. Aquí dice ordenar y filtrar. Entonces escojo la opción ordenar y filtrar. Y digo de menor a mayor. Doy clic en de menor a mayor y ya tengo mis observaciones ordenadas. Estos son los precios que yo he encontrado. Estos son los precios que he encontrado. Desde $1 hasta el máximo es $40. Esos son los valores encontrados. ¿Estamos? ¿Me siguen? A esto se considera los datos no agrupados. Estos son los datos abiertos. Datos no agrupados. Bien, ahora, con estos datos sin agrupar, no le pongo sin agrupar porque ya tengo aquí otro ejemplo de datos agrupados. Voy a borrar esta hoja para no tener problemas. Bien, ahora yo puedo tener, de acuerdo a lo que nos dice el texto, puedo tener tablas de frecuencias o distribución de frecuencias. Aquí nos dice cómo se construye una tabla de frecuencias. Es la agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones de cada clase. Una tabla de frecuencias se hace con datos cualitativos. Yo voy a decir que los precios los voy a clasificar de manera cualitativa. Voy a clasificar en precios. Por ejemplo, puedo decir menores que 3. Otros pueden ser entre o mayores que 3. No, igual a 3, igual a 3 y menor que 6 o que 7. Igual a 7 y menor que 12. Igual a 12 y menor que 20. Otro podría ser igual a 20 y menor que 30. Otro podría ser igual a 30 o podría ser, estaría el mismo grupo, igual o mayor que 30. Ya. Entonces, estos grupos son cualitativos, pero tienen una jerarquía. ¿Qué nivel de medición estaría utilizando si son cualitativos, pero tienen jerarquía? Esto es parecido a las calificaciones del profesor. ¿Qué nivel de medición era ese? A ver, Carmen, ¿qué nivel de medición es este?
A ver quién contesta. Jime, ¿usted me podría decir qué nivel de medición es? El de razón. No. Primero, El de ordinal. estos números son cualitativos. Es una cualidad, es una característica. Dice, podríamos cambiar de nombre, pero decir, a ver, los baratos, los menos baratos, los menos baratos, los caros, menos caros, menos caros. En vez de estar estos números, yo podría darles una etiqueta. Sabemos que este es más barato que este, y este es más barato que este, y este es más barato que este. ¿Qué niveles son? ¿Qué nivel estamos utilizando? El nominal. El nominal, si es que no tuviera ninguna jerarquía, pero aquí sí hay jerarquía. Con jerarquía era el ordinal. Entonces, Exacto, este nivel es ordinal. Son datos cualitativos, pero que tienen orden. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente contar. Vamos a ver cuántos hay menores que 3, cuántos están entre 3 y 7, cuántos están entre 7 y 12, entre 12 y 20, entre 20 y 30 y mayores que 30. Solo contamos. Nos vamos acá. ¿Cuántos son menores que 3? Marcamos. Menores que 3. 26. 26 menores que 3. ¿Cuántos son mayores desde 3 hasta antes del 7? Desde 3 hasta antes del 7. 52. 52. ¿Cuántos son desde el 7 hasta menores que 12? 58. ¿Cuántos son desde el 12 hasta menores que 20? 105. De 20 a 30, de 20 a menores que 30. Desde 20 hasta 29. A mí me salieron 112. Y finalmente, mayores o iguales que 30. La suma, ¿cuánto debe salir? 500. 500. Aquí me da 138 este grupo. 138. Esta suma me tiene que dar 500. Aquí me falta algo. Me faltan 9.
Me faltan 9. 26. El primero es 26, está bien. El segundo es 52. Está bien. El tercero dice que es 58. Está bien. El tercero 105. Está bien. El siguiente 112 y 138. 112 y 138. Ciento doce. 138. Qué raro. 491. 8210, 8210, 6511, ¿cierto? Menores que 3, entre 3 y 7, entre 7, 12, 12, 20, 20, 30, 30 y mayor que 30. No sé dónde está el error, ya le voy a buscar, pero bueno, deben de tener otra clase. Por hoy vamos a quedar aquí, el día jueves vemos qué ha pasado. Viernes tenemos, ¿verdad? Sí, Voy a seguir revisando a ver por qué no me da 500. Tiene que darme 500. Voy a ver dónde está. Algunas celdas se me escondieron. Algunas celdas se me escondieron. Ahí vamos a quedar por hoy, chicas. Nos vemos la próxima clase. Ustedes revisen. ¿A usted sí les cumplió el total de la muestra? Carmen, A mí me falta, profe. a usted, Jimé. no, profe, yo no le hice en el computador. Es que mi niño está ¿Me usando. está haciendo? Ajá, pero Bueno, ya ahorita ya le hago. bueno. Por favor, revisen y tiene que darles el tamaño de la muestra, ¿no? Hasta la Ya, próxima clase. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. gracias, profe, Profe, hasta igualmente. luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe.